Hoy vamos a hablar de dos enfermedades que son muy frecuentes en medicina interna, que son muy importantes a tener en cuenta y que pues ameritan un enfoque que digamos por el médico general, que es lo que básicamente esperamos que aprendan. Son temas demasiado extensos, ¿sí? O sea, para ponerlos en una sola charla, hablar de falla renal aguda y crónica en una hora es muy difícil, porque pues cada una de esas patologías tiene muchas cosas que decir, o tienen guías larguísimas cada uno. Así que pues el objetivo de la charla es que aprendan a hacer un enfoque y que tengan presente las principales complicaciones y cómo se manejan. Claro que... Sí, ¿está entendido? Lo que se busca es que tengan presente eso, que básicamente lo que vamos a hablar es del enfoque. Inclusive, pues yo estaba revisando pues, la información de esta exposición. Yo encontré que hay unas guías nuevas de enfoque de falla renal de este año. Se llaman las guías CADI. Pues para que se den cuenta de la extensión del tema, esas guías tienen como 190 páginas y no hablan de todo. Entonces no es el objetivo pues que ustedes salgan de aquí siendo nefrólogos, ¿no? Sino que aprendan como lo básico, el enfoque que tienen que hacer a los pacientes. Bueno, para esta charla nos traje ayuda. Entonces invité a la residente de Medicina Interna del primer año de la Universidad Cooperativa de su universidad, la doctora Liliana Villota. Ella ya ha estado con nosotros ya, ¿cuánto lleva? ¿Ya 3 meses? Lleva 3 meses, pero ya ha demostrado pues, que hace muy buenas revisiones. La idea es que ya de la primera parte no nos vamos a alargar mucho, sino que es dejarles como los mensajes claros y ya después yo les doy la siguiente parte, que es de falla renal crónica. Cualquier pregunta que tengan, pues al final de cada pues, exposición la realizan para de una vez despejar la duda. ¿Listo? Lo dijo el profe, gracias por invitarme. Mi nombre es Liliana. Hay algunos aquí que ya me conocen, he rotado con ellos en geriatría, en neurología. Desde que iniciamos la medicina interna. Es muy raro, me siento muy raro después de un tiempito de yo haber estado sentada allá, estar ahora acá como delante de cada uno de ustedes. Pero se siente una emoción muy grande también. Entonces, traté de hacer una charla un poco corta esta vez. Espero puedan entenderla. Como dice el profe, la lesión renal, tanto aguda como crónica, es infinita y hay una infinidad de cosas, pero que ustedes como médicos generales deben tener algunos conceptos claros, que si en algún momento a mí me hubieran explicado esto tal cual como me lo hizo enfocar el profe, tal vez las cosas en mi práctica médica como médica general hubieran sido un poco más fáciles. A veces nos confundimos muchísimo con todas las escalas que hay de lesión renal aguda, que clasifíqueme, y los profesores clasifíqueme con todas las escalas, qué es esto, qué es lo otro. Y en muchas ocasiones, o como médicos generales, uno debe ser también muy práctico en su rural, en el servicio donde estén trabajando. Eso no quiere decir que excluyan cosas importantes, sin embargo, sí que tomen lo más importante del paciente y que con eso lo enfoquen, ¿vale? Entonces, a mi cargo está el enfoque del paciente con lesión renal aguda. Vamos a apagar un poco de pronto la luz de acá. Ahí, al contrario. Eso, gracias. Bueno, los temas que vamos a tratar en esta charla son algo de definición, epidemiología, clasificación de la lesión renal aguda, cómo hacemos su diagnóstico, cuáles son los criterios diagnósticos y su tratamiento. Les hablaremos un poco de esto. Mis objetivos para esta charla es que ustedes entiendan la importancia clínica de la lesión renal aguda, conocer las bases del tratamiento
de la lesión renal aguda y a partir de todo esto realizar un enfoque adecuado frente a pacientes que desarrollan o presentan una lesión renal aguda cuando estén en su práctica médica. Epidemiológicamente hablando, tiene una mortalidad aproximada del 20 al 49%. Se presenta aproximadamente de 10 a 15% de los pacientes hospitalizados y de estos, el 50% más son pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. El 60% de los pacientes con lesión renal aguda son hombres, tienen una edad que oscila entre 50 y 60 años y epidemiológicamente hablando se ha dividido como una lesión renal aguda adquirida en la comunidad o adquirida en el hospital. La adquirida en la comunidad es más común de los países tercermundistas frente a la adquirida en el hospital, que es más común de los países de ingresos altos, aquellos que cuentan con UCIs, aquellos que cuentan con diferentes centros hospitalarios de mayor calidad. Bueno, entonces en primer lugar no traigo acá esta imagen como para explicar detalladamente la anatomía del riñón, de la nefrona como tal. Tal vez algunos de ustedes sepan más de esto que yo. La idea de esta gráfica es entender que sí existe un riñón, lo conocen, que acá están las arterias y venas renales, y que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Eso queda claro. Que dentro de la nefrona encontramos al glomérulo, al túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y que en general la nefrona lo que hace es filtrar, secretar, reabsorber y excretar desechos o nutrientes o sales que tiene nuestro organismo. En general, entonces, ¿cuáles son las funciones del riñón? Hablamos de que el riñón nos ayuda a una regulación hidroelectrolítica, nos ayuda también a controlar la presión arterial por nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona, nos ayuda también a la excreción de desechos metabólicos, regulación de la producción de eritrocitos, con la producción de eritropoyetina, regulación de la producción de vitamina D y también hace parte de la gluconeogénesis. Entonces, a partir de esto y entendiendo esa fisiología cortica de los riñones y de cómo están compuestos, la lesión renal aguda se define como la pérdida repentina de la función renal que se determina sobre el aumento de la creatinina y oliguria o disminución de la orina en menos de 7 días. Y traigo esta imagen acá porque se me hizo importante entender que existe entonces una lesión renal aguda, existe una enfermedad renal aguda y existe una enfermedad renal crónica. Están también los pacientes que no tienen enfermedad renal. Generalmente nosotros escuchamos en nuestra práctica médica decir paciente con enfermedad renal crónica reagudizada. Hoy por hoy las guías de Cadigo 2024 nos dicen existe una enfermedad renal crónica con una lesión renal aguda sobreagregada. Y lo mismo con esta lesión renal aguda está dentro de todos los trastornos que hacen parte de la enfermedad renal aguda. ¿Queda claro? Aquí un resumen de las definiciones. Entonces tenemos la lesión renal aguda, que es una duración menor a 7 días y se define como el aumento de la creatinina en un 50% en un tiempo de 7 días o el aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro de la basal del paciente. O por el contrario, se define también como oliguria en un paciente mayor o igual a 6 horas. La enfermedad renal aguda es aquella que genera alteraciones de la creatinina y alteraciones del gasto urinario, pero menor a 3 meses. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, que es esta tercera de acá, hablamos ya de un paciente que tiene alteración en su función renal y en su estructura renal y que el tiempo que ha pasado en este paciente es mayor a 3 meses. Del otro lado están los pacientes que no tienen enfermedad renal. Entonces,
En general, sabemos qué es la lesión renal aguda. Ahora, lo importante o lo que debemos saber nosotros es, en el momento en el que nos llegue un paciente con una creatinina elevada, saber clasificarla si es aguda o si es crónica. Y si es aguda, como en este caso, saber si dentro de las agudas es prerrenal, intraparenquimatosa o porrenal u obstructiva, que es la imagen que estamos hablando. Prerrenal, como ya lo hablaremos más adelante, cualquier cosa que genere que no llegue el suficiente filtrado o la suficiente sangre hacia los riñones. Intraparenquimatosa, algo que esté generando alteración en los riñones como tal. Y la obstructiva o postrenal son aquellas en donde la alteración se genere posterior a los riñones, como ya lo veremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de etiología prerrenal, hablamos, por ejemplo, de los pacientes con falla cardíaca, hablamos de los pacientes que hacen un síndrome cardiorrenal, de los pacientes que hacen un síndrome hepatorrenal, con todos sus tipos. Hablamos de aquellos pacientes que están súper deshidratados por diarreas, porque han tenido vómitos persistentes o diferentes pérdidas. O hablamos de los pacientes que están, por ejemplo, en un shock hemorrágico hipovolémico y que está disminuyendo la perfusión a nivel renal, generando disminución del filtrado glomerular y por lo tanto puede generar una lesión renal aguda. Aquellos pacientes que presentan síndrome compartimental abdominal, como es un periodo de estrés fisiológico, también genera disminución de perfusión renal y puede generar también lesión renal aguda. En los trasplantes renales también lo podemos ver como una función retrasada del injerto. Cuando hablamos de etiología renal o etiología parenquimatosa, hablamos más fundamentalmente de alteraciones autoinmunes, enfermedades como las microangiopatías trombóticas, las enfermedades por complejos inmunes, las vasculitis por ANCAS, o enfermedades como las anemias falciformes, infecciones sistémicas, pielonefritis. Enfermedades como las nefritis intersticiales agudas, y aquí hay algo importante, y es que esta etiología renal se caracteriza fundamentalmente, o una de las causas más importantes es el uso de fármacos que generan alteración en el riñón y que están aumentando la creatinina, BUN y demás. Por ejemplo, una característica fundamental en el paciente hospitalizado es la función renal elevada en los pacientes que les administramos medio de contraste para hacer algún estudio. Por otra parte, la postrenal, vamos ya abajo después de los riñones, es aquella en donde ocurre una obstrucción. Por ejemplo, obstrucción renal bilateral, podríamos hablar de alguna ectasia o algún cálculo. Es lo más característico de los pacientes con cálculos renales, generan fallas renales, lesión renal aguda, postrenales, obstructivas, que haya disfunción de la vejiga u obstrucción uretral. ¿Qué factores de riesgo tienen los pacientes con lesión renal aguda? Tienen factores de riesgo tanto ambientales, socioeconómicos, culturales y propios del paciente. Entonces, entre los factores de riesgo encontramos lo que habíamos hablado, pacientes, por ejemplo, que estén con una diarrea, una ida de alto gasto, generan depresión de volumen y van a generar alteración de la función renal. Enfermedades crónicas del riñón, corazón o enfermedades gastrointestinales. Uso de fármacos nefrotóxicos, que es lo que habíamos hablado anteriormente, pacientes que cursen con un cuadro de anemia. Por el otro lado, pacientes que tengan diabetes también. Recuerden que, bueno, eso ya es un poco más crónico, pero en su etapa aguda, cuando el paciente hace una descompensación aguda de su diabetes, puede cursar también con una lesión renal aguda. Infecciones graves o sepsis. La sepsis es una patología importante y genera gran parte o proporción de los pacientes que generan lesión renal aguda por hipoperfusión. Pacientes que tengan enfermedad renal preexistente y a partir de esa generen una lesión renal aguda, o en pacientes con cirugías mayores. Entonces, fisiopatológicamente hablando, acá traigo una imagen que nos muestra la vida media, por así decirlo, o la vida que tiene nuestro riñón. La parte que está como en color rosado
habla de la tasa de filtración glomerular, que estaría normal en su 100%. Aquí recordarles que las personas, nosotros como tal, tenemos aproximadamente, o nacemos con aproximadamente de 1 millón a 1.500.000 de nefronas, de tal manera que si hay más o hay menos dependerá ya de nuestra genética. Sin embargo, nos dice la revista Cabildo 2024 que esto es lo normal. Esta sería la vía normal o la vida media normal de un riñón normal, de una tasa de filtración glomerular normal. Sin embargo, hay pacientes que tienen menos nefronas o que nacen con menos nefronas y hay otros que tienen más. Esto hace que cuando empiecen a generar alguna lesión renal en la vida en la vida adulta, etcétera, ellos empiezan a decaer más rápido frente a los que tienen más nefronas. Ahora bien, la lesión renal aguda como tal no es una lesión solamente del riñón, sino que también genera lesión a nivel de todo el organismo. ¿Por qué? Porque una lesión renal aguda va a generar alteración en la función del riñón y esto generará retención de líquidos, alteración de la homeostasis en general del cuerpo humano, retención de desechos celulares y por lo tanto puede generar algo que se conoce como encefalopatía urémica, y que los pacientes que llegan con enfermedad renal crónica con una lesión renal aguda sobreagregada generalmente llegan en este contexto con encefalopatías urémicas. Insuficiencia cardíaca por sobrecarga de líquidos, claro, porque el riñón no está funcionando normal, retiene líquidos y genera mayor congestión. Y aquellos pacientes que tienen alteraciones previas cardíacas, pues van a generar mayor alteración. Pueden generar también alteraciones hepáticas por sobrecarga hídrica, sobrecarga de volumen, lo mismo en los pulmones, pueden generar edema pulmonar por sobrecarga hídrica. Ahora bien, existen algunos marcadores, biomarcadores. Nosotros siempre que hablamos de lesión renal, riñones, tasa de filtración glomerular, hablamos de la creatinina como principal marcador. Sin embargo, la guía Cadigo 2024 y la revista Nature en el 2021 nos refiere que existen otros marcadores de daño que son mucho más específicos. Y entre esos marcadores tenemos a la cisteína C, a la interleucina 18 y al KIM-1. El problema es que no los tenemos acá en los hospitales. Y nosotros debemos continuar con nuestro marcador, que es la creatinina. La creatinina nos da un valor, sin embargo es diferente a lo que nos podría aportar la cisteína C, la interleucina 18 y el KIM-1. Cuando ya la tasa de filtración glomerular, para que me entiendan, va más o menos como en una pérdida de un 60 o un 70%, es cuando la creatinina empieza a aumentar. Entonces, todo ese paso se ha perdido y esto nos ayuda o tiene mayor sensibilidad de daño agudo la cisteína C, la interleucina y el KIM-1. Sin embargo, no conozco acá en Pasto un hospital en donde se haga o se evalúe con estos criterios. ¿Qué impactos a largo plazo puede generarnos la lesión renal aguda? Puede generar lesión irreversible de las nefronas, puede generar fibrosis y por último, al final del día lo que nos genera es una enfermedad renal crónica, genera hipertensión arterial y lo mismo, la hipertensión arterial puede generar alteración renal, enfermedades cardio y cerebrovasculares. La lesión renal aguda tiene un alto riesgo de cáncer renal y puede generar mayor mortalidad. En cuanto a la clasificación, diría yo la definición, el criterio diagnóstico de decir estoy ante una lesión renal aguda, se encuentra la clasificación de Akin, que es la que más conocemos. Se clasifica como Akin 1, 2 y 3, dependiendo de dos cosas. Dependiendo de la elevación de la creatinina y dependiendo del gasto urinario. Hablaremos de un Akin 1 cuando la creatinina está entre 1.5 y 1.9 y hay un aumento mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro de la basal. Hablaremos de un Akin 2 cuando está entre 2 y 2.9 de la basal, cuando aumenta de 2 a 2.9 de la basal, y hablaremos de un Akin 3 cuando la creatinina ha aumentado más de 3 miligramos sobre decilitro de la basal o hay una creatinina mayor de 4, así se define.
Existe otra definición, que es la definición CADIGO, y es casi similar a la definición de ACU. Está el estadio 0, 1, 2 y 3, 0 sin cambios, y un aumento de la creatinina menor a 0.3 miligramos sobre decilitro. CADIGO 1, un aumento de 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas. CADIGO 2, un aumento de 2 a 2.9, si se dan cuenta es casi lo mismo que aquí, que la clasificación de ACU. Y la CADIGO 3, aumento de 3 veces su valor normal con la creatinina basal, la creatinina que tiene el paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes pueden cursar con signos de uremia, edema, dolor abdominal, retención urinaria si hablamos de lesiones renales obstructivas, hematuria, deshidratación, disnea por congestión pulmonar, hipertensión, fiebre o síntomas irritativos urinarios. Ahora, el tratamiento, y esta es tal vez una de las partes más importantes de la charla. El tratamiento para estos pacientes dependerá de cómo nosotros clasifiquemos nuestra lesión renal aguda. Entonces, dependiendo del contexto en el que nos encontremos con nuestro paciente, es una lesión prerrenal, es renal, un fármaco le está generando la alteración, o por el contrario es un paciente que tiene un cálculo renal y yo tengo que llamar al urólogo para que le realice, le pase un doble J o algo así. O por el contrario, algo está obstruyendo la vía urinaria y eso es lo que le está generando al paciente el aumento de la creatinina. Entonces, este es como una pauta, un checklist de lo que deberíamos hacer cuando estamos ante una lesión renal aguda, y es, en la primera etapa, suspender todos los agentes nefrotóxicos que tenga nuestro paciente, garantizar el estado de volumen y de buena perfusión de nuestro paciente, considerar monitorización hemodinámica si la creatinina ha aumentado en pocas horas y el paciente esté cruzando también con acidosis metabólica o haga criterios de urgencia dialítica. Monitorizar la creatinina sérica y la producción de orina, evitar realizar hiperglucemia, considerar evitar los medios de contraste, lo que les hablaba anteriormente, realizar estudios de diagnóstico no invasivo, eso habla más de no utilizar medios de contraste, considerar terapia de reemplazo renal ya cuando han hecho criterios de urgencia dialítica, y en este caso los pacientes estarán pues más complejos, considerar ingreso a UCI ya cuando están con una lesión renal aguda etapa 3, evitar los catéteres subclavios si es posible, porque estos pacientes pueden llegar a enfermedad renal crónica y posteriormente requerir diálisis, etc. Entonces, si hablamos de una enfermedad renal prerrenal, que es más por hipoperfusión y porque no llega buena sangre a los riñones para que filtren y demás, lo que hay que hacer es garantizar la perfusión. ¿Cómo? Con líquidos endovenosos. Esta imagen nos muestra que, si bien debemos administrar líquidos endovenosos, debemos tener un equilibrio y generar, un equilibrio y no generar que el paciente se quede con hipoperfusión y oliguria, pero que tampoco esté sobrecargado, le hagamos edema, congestión e hipertensión. Realmente las soluciones que se utilizan son soluciones isotónicas o se pueden utilizar dependiendo del grado de deshidratación que tenga mi paciente, definir cómo yo voy a manejar, si iniciamos con líquidos basales o iniciamos directamente con reanimación hídrica a 2 cc por kilo o bolos de 20 cc por kilo. Cuando hablamos de las parenquimatosas, pacientes que están con consumo crónico de medicamentos y empiezan a elevar la creatinina, o pacientes que los tenemos 7, 8, 9 días con antibióticos como la vancomicina y la creatinina empieza a aumentar, es que hay que hacer suspender el medicamento o limitar su uso, ajustar las dosis siempre a dosis renales y evitar, como ya lo habíamos dicho, los procedimientos contrastados. Incluso existen estudios que muestran que las fallas, las lesiones renales agudas dentro del hospital las más comunes son las iatrogénicas, las más comunes son las nefrotóxicas, ¿vale?
En cuanto a lo correnal, es más obstructivo, como les decía. La causa más común son los litos, la urolitiasis. En ellos lo que habría que hacer es buscar la causa de la obstrucción. Si es un lito, solicitar valoración por urología, o en el dado caso en que ustedes estén en el contexto de un primer nivel, colocar sonda vesical y remitir a su paciente. Eso es todo. Entonces, ayúdame con ese caso. Sexo masculino, edad 35 años, procedente de Pasto, ocupación comerciante. Motivo de consulta: tengo diarrea, enfermedad actual. Cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en múltiples deposiciones diarreicas líquidas, disentéricas, incontables, asociadas a fiebre, malestar general, astenia, adinamia. Listo. Estamos en el contexto de un paciente que tiene una enfermedad diarreica de alto gasto. ¿Listo? Que tiene diarreas incontables, está asociado también a fiebre, malestar general. Estos son los signos vitales de su paciente. Lo encontraron alerta, orientado, no déficit de pares craneales, no alteraciones, no signos benignos, no cerebelosos, mucosa oral seca completamente, cuello móvil, simétrico, sin adenopatías, tórax normal, abdomen también normal, pero encontraron así, un llenado capilar menor a 2 segundos también. Positivo acá, que está mucosa oral seca. ¿Qué más? Y el llenado capilar. No, está menor. ¿Qué más? Sí. ¿Qué dice? Está hipotenso. ¿Qué más? Taquicardia. Está taquicardia. Hipoperfusión. Pues al parecer Al parecer no, porque tiene un buen porque llenado. Pues la tensión arterial media. Sí, lógico. Está normal. Está como en el límite. Estos son los exámenes de este paciente. Un poquito elevado. ¿Qué les llama la atención? El potasio. Hemoglobina elevada, hemoglobina elevada. Ya. Está concentrado. Una creatinina elevada también. Sí. Potasio elevado. ¿Algo más? Sí, está acidosis. ¿Qué más? Y el gasto Tiene, urinario, tiene una acidosis metabólica, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién me dice, ¿tiene lesión renal o no tiene lesión renal? Sí. Sí. Prerrenal, Ya, muy bien. por volumen. Por volumen, por hipovolemia, el paciente estaba Deshidratado. deshidratado. Entonces, el tratamiento en este paciente sería Líquidos. Generalmente, esto ocurre en un primer nivel siempre en los pacientes ancianos o adultos mayores con episodios diarreicos. Los ancianitos se comportan como un niño y cualquier episodio diarreico o vedas de alto gasto pueden llevarlos incluso a depresión de volumen, shock hipovolémico, y estos pacientes terminan en unidad de cuidados intensivos recibiendo medicamentos vasopresores para mantenerlos. Eso era lo que traía para tu paciente. Leito. La banca por cuántos días se puede ver. Si estás en una UCI tienes una sepsis y dice que bueno, la creatinina se aumenta y tienes que aumentar, o sea, tienes que cambiar la dosis según la tasa de filtración glomerular. Si disminuyes la dosis, la infección, la sepsis, eso puede darnos, o digamos una multiplicación. O sea, ahí no importa. O sea, ahí sí no importa si te hace el riñón. Pues igual después no les salgo. Porque si no, ¿con qué más tratas ahí? O sea,
sigue poniendo pues banco o pipetazo, que son como los más pues sí, no, porque la banco por cuántos días. ¿Cuántos? ¿Pipetazo? No recuerdo, no, es que por eso te quería preguntar a vos, porque no recuerdo cuántos nos dijeron que se puede dar. Que sería llegar a 15. Yo te entiendo esa parte de la yo no puedo entender la parte de pero hasta la otra son cosas como la de estoy o nada. Yo que tiene ese ¿Qué pasó? Ya empezó, ahora te cuento. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir, vamos a hablar de la segunda parte de la charla. Básicamente Liliana nos hizo un resumen de cómo es el abordaje de un paciente con falla renal aguda. La recomendación que yo siempre les doy a los estudiantes que rotan conmigo es que no se olviden de solicitar ese examen, ¿sí? O sea, Liliana les dijo que la creatinina no es un buen marcador para detección temprana de daño renal, pero es el que tenemos. Así que por ahora no tenemos ningún otro de esos que ella nombró, que hay unos en sangre y otros en orina. Tenemos la creatinina y el PUN. Y yo siempre he dicho que un paciente en urgencias de medicina interna no debería faltar una función renal. O sea, ustedes no pueden tener un paciente de medicina interna sin ASUAR. ¿Y por qué es importante? Porque estas enfermedades a veces son asintomáticas. ¿Sí? Entonces, de los pacientes que ustedes han visto, pónganse a pensar cuál de los pacientes que han valorado ha tenido síntomas típicos de una falla renal. Es raro, sí, o sea, muchos pacientes que llegan a urgencias uno no puede decir, este paciente consulta porque está dañado los riñones porque tiene este síntoma, no hay síntomas patognomónicos como por ejemplo en una neumonía, digámoslo así. Así que si usted no pide el examen, pues ya empezó mal, porque esta patología es frecuente, o sea, de lo que ella habló. Yo siempre les explico que en urgencias, que es pues, el servicio donde nosotros trabajamos, una de las alteraciones que más se presenta es la falla renal aguda. O sea, los pacientes llegan con su creatinina alta y muchas veces se corrige la falla renal. Y la mayoría de veces se corrige con líquidos, porque los pacientes responden bien al tratamiento. O sea, lo que nosotros hacemos en urgencias para tratar una falla renal es ponerle líquidos. A la mayoría le ponen líquidos, quitarle los nefrotóxicos y tratar de evitar cualquier noxia adicional, porque si tiene falla renal y usted lo manda a un examen con contraste, pues ya le está aumentando el riesgo. Así que no, tampoco es mucha cosa que les hacemos y como te digo, la mayoría responden bien, pero lo más importante es detección temprana y hacer un seguimiento, porque si no, estos pacientes se pueden complicar. Entonces vamos a hablar ahora de falla renal crónica. Vamos a hablar de falla renal crónica. Ahí, listo. Bueno, entonces miren, la diferencia entre falla renal aguda y falla renal crónica se representa en el tiempo, ¿sí? Una falla renal crónica es el daño renal que dura más de 3 meses.
Sin embargo, eso en la práctica clínica a veces es muy difícil de definir. O sea, uno cómo sabe que un paciente que llegue nuevo al hospital venía ya con daño renal previo. Pues uno de los estudiantes míos me va a decir, ¿cómo hace uno para determinar si un paciente que se le elevó la creatinina en urgencias, eso se corresponde a una falla renal aguda o a una crónica? ¿Qué herramientas uno tiene para saber si eso venía desde antes? Fácil. ¿Qué? ¿Qué le pide uno a un paciente con una enfermedad crónica que llega a urgencias y que le encuentre una creatinina alta para saber si eso ya venía desde antes? ¿Qué le pide? ¿Ah? En los papeles de su enfermedad clínica. Entonces, miren, esa es cuestión de lógica. Yo no sé, ya varios de ustedes se han tratado conmigo, yo por eso molesto en el prólogo. Cuando un paciente llega con una carpeta llena de papeles y no se la piden, yo les mando a revisar muchos papeles. Entonces, mira, los pacientes a veces llegan con el diagnóstico debajo del brazo, ¿sí me entiendes? Ellos llegan muchas veces, inclusive con ellos, con ustedes creo que vimos un paciente esta semana, ¿sí? Un paciente que le habían dado salida hace poco, y él está otra vez hospitalizado y le dieron salida con una creatinina alta y volvió a hospitalizarse, no recuerdo cuál fue el motivo, y resulta que en el sistema del hospital donde nosotros trabajamos tenía el reporte de la creatinina previa, y esa creatinina previa estaba en 2, y la que vino ahora, que ya, bueno, no había pasado los 3 meses, pero ya llevaba 1 mes y medio de lo que le habían dado salida, y la creatinina seguía en 1,8. Entonces, ¿ustedes creen que él tenía algo agudo o crónico? Pues ya, y mira que en el SOA, pues en la historia, en la evolución, te habían firmado como falla renal aguda. Y si vos le pones falla renal aguda, lo que le estás tratando de decir es, vea, usted tiene probabilidad de revertir su falla renal, o sea, a usted eso se le puede curar. Pero si vos le pones falla renal crónica, pues no te vas a poner a exagerar en los manejos para que salga con una creatinina de 0,8, ¿sí me entiende? Entonces es sencillo. En algunos casos es sencillo, en otros casos no, pero sí, cuando les llega un paciente, pues traten de identificar si viene con exámenes previos, porque si ya te traen una creatinina de hace unos meses que está alta y tienes otra, pues ya haces el diagnóstico, tiene falla renal. ¿Listo? Ojo aquí, bueno, nosotros utilizamos unas fórmulas para sacar una vaina que se llama tasa de filtración glomerular, que creo que Lineal habló algo de eso, que fue que les digo que tenemos el marcador para calcular eso que se llama creatinina, ¿sí? Las últimas guías pues recomiendan que la fórmula que uno debería utilizar para calcular la tasa de filtración se llama CKD, pero sin ponerle la raza, ¿sí? Porque hay una fórmula donde está metida la raza. Entonces ellos recomiendan, por ejemplo, Carigo recomienda CKD sin raza, ¿sí? Esas están en los celulares. Entonces, si la tasa de filtración le da menor a 60 y usted garantiza que lleva más de 3 meses pues con una creatinina alta, pues, tiene una falla renal. Yo diría que este es como el escenario más fácil, pero ojo con los otros escenarios, ¿no? Las pilas que nosotros hablamos el otro día de la proteinuria, ¿sí? Entonces hablamos del daño glomerular, ojo con las proteinurias persistentes. Una proteinuria persistente, ¿sí? Que puede ser o una proteinuria en 24 horas mayor a 500 o un índice de albuminuria creatinuria mayor a 30. Si eso es persistente, eso es falla renal crónica. Así tengo una creatinina normal, ¿sí? Los pilas con ese examen que vimos el otro día. Otras alteraciones que también de pronto se les pueden pasar. Ojo con las hematurias, ¿sí? Ojo que una hematuria persistente puede ser sinónimo de una falla renal crónica. Entonces, si se dan cuenta, no solo es la creatinina, no es solo la tasa de filtración, no solo la albuminuria, pilas con otros parámetros, ¿no? Una hematuria que dure más de 3 meses, o sea, persistente, que usted vea que obviamente es de origen glomerular o tiene sospecha, eso indica una falla renal crónica. También anormalidades estructurales, como por ejemplo los riñones poliquísticos, que eso alguna vez de pronto puede ser que les llegue, ellos así tengan creatinina normal, eso es falla renal crónica. Trastornos tubulares renales, que un día nos llegó un paciente que nos lo pasaron, que es que con una sospecha de una cirrosis tubular renal, un diagnóstico bien difícil, por ahí se lo habían inventado, yo no sé, pero pues si le ven trastorno, o sea, alteraciones, digamos, a ver, una de las cosas que más se asocia al daño renal, o que uno siempre tiene que buscar, son los trastornos hidroelectrolíticos.
Entonces, por ejemplo, un paciente puede tener un daño, o sea, las acidosis metabólicas renales siempre van acompañadas de un trastorno hidroelectrolítico, una hipocalemia, una hipercalcemia, una hipercloremia. Entonces, párenle bolas a los trastornos hidroelectrolíticos, pues, porque pueden ser el reflejo de un daño tubular, y eso si es crónico te puede estar indicando una falla renal crónica. Y lo otro son los trasplantados renales, que ustedes ya saben que aquí se hace trasplante, ¿no? Ya llevan 2 trasplantes en el San Pedro. Entonces, los pacientes que los trasplantan allá no quiere decir que se curaron de la falla renal. Ellos, por ser trasplantados, todas las veces que lleguen a urgencias se clasifican como enfermedad renal crónica. Así en trasplantes se funcionan, así tengan creatinina normal, ellos son falla renal crónica. Entonces, mira que son varios escenarios, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Bueno, en cuanto a la prevalencia, les dicen que en Colombia una prevalencia del 10%, ¿sí? Dice que en el 2020 la cuenta de alto costo en Colombia detectó que se diagnosticaron 849.874 personas con enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios. Y eso equivale a una prevalencia de 1.7 casos por 1.000 habitantes. 100 habitantes está muy bajito, lo que puede ser. Bueno, aquí hay una cosa muy importante en la epidemiología, ¿no? Que, por ejemplo, a mí específicamente me remiten muchos pacientes con falla renal crónica del área rural. ¿Por qué? Porque como nosotros, uno de los parámetros para diagnosticar esta enfermedad es calcular la tasa de filtración por una creatinina, resulta que fisiológicamente nosotros después de los más o menos creo que es 30 años, nosotros tenemos un descenso progresivo de la tasa de filtración glomerular fisiológica. Dicen que más o menos un milímetro minuto de la tasa de filtración puede caer cada año. Y eso se refleja cuando vos le haces una ecuación a un paciente de 80 años. O sea, si ustedes les llega algún día un paciente de 80 años con una creatinina normal, hagan el CKD y a ver si les da 90. Obviamente no les va a dar 90, les va a dar bajito, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es por el estado de vejez de los pacientes. Entonces aquí lo que tenemos es que a veces se sobreestiman los datos por eso, ¿sí? Entonces pilas, porque hay algunos que quedan clasificados como falla renal crónica, pero entonces ¿cómo hacemos como para retardar ese deterioro si es dado por la edad? No se puede, ¿sí? Entonces por eso la prevalencia a veces se aumenta. Bueno, las fórmulas que nosotros utilizamos a veces tienen sesgos, ¿sí? Entonces, ojo, que uno de los sesgos, creo que es el mayor, es el de la edad, que yo les acabo de decir. Entonces, no esperemos que un paciente de 90 años pues tenga una tasa de filtración de 90 o 100, eso es imposible. Ellos siempre llegan bajitos, ¿sí? Cuando a mí me remiten un paciente con una falla renal por tasa de filtración baja de edad, pues yo lo que hago es tratar de verificar que las comorbilidades estén controladas y vuelvo y se lo mando al médico que me lo remitió. Porque ¿qué más le puedo hacer yo? Pues vigilancia, básicamente es lo que... Bueno, una cosa importante es que la falla renal aumenta obviamente los costos de atención, ¿no? Y pues obviamente eso está dado por los pacientes en diálisis, ¿no? Un paciente en diálisis es un paciente de alto costo. Pilas con el tema de las diálisis, ustedes de pronto van a tener algún paciente, por ejemplo acá nosotros tenemos muchos pacientes del área rural que no se cuidan y terminan en diálisis, muchos de ellos no pueden volver al pueblo. Bueno, acá hay muchos pacientes que vienen de otros lugares y como las diálisis se hacen 3 veces en semana, les queda mejor quedarse viviendo acá en un albergue o alguna cosa que estar viajando. Entonces eso cambia la vida, el paciente que entra a diálisis le cambia la vida. Y mira que esto es muy importante y que menos del 5% se conocen en etapa temprana. O sea, la idea es siempre hacer un diagnóstico temprano porque pues eso ayuda a evitar la progresión. Bueno, entonces aquí tenemos esta gráfica, que esta gráfica nos muestra la cantidad de pacientes por millón de habitantes que se encuentran recibiendo terapia de reemplazo renal, pero esto era para el 2010, como 14 años, entonces debe ser mayor. Ya que Colombia está aquí, de 100 a 499 por millón de habitantes pueden estar recibiendo diálisis. Entonces, a nadie le interesa que un paciente llegue a diálisis, solo al nefrólogo.
porque ese sí es el que cobra. Pero a nosotros, pues a la mayoría de gente tampoco le interesa, pero pues eso genera muy alto costo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Bueno, pues miren, aquí esta gráfica es bien importante porque esta gráfica es la clasificación de la falla renal crónica. Y yo tengo una anécdota porque yo nunca entendí esta gráfica hasta que les empecé a dar clase a ustedes. Entonces, miren, la falla renal crónica, según esta gráfica, que es la gráfica de la clasificación de Cadigo, la divide en estas létricas, que es de G1 a G5, según la tasa de filtración glomerular, y estas letras A1, A2 y A3, según la proteinuria que tenga el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esta gráfica se divide en colores? Porque resulta que lo que ellos tratan de poner aquí o esquematizar es cuál es el riesgo que tiene un paciente de progresar a un daño renal, que ellos lo llaman significativo. ¿Qué quiere decir daño renal significativo? Que un paciente tenga un descenso de 5 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular en un año. O sea, cuando un paciente te pierde eso en un año, quiere decir que el riesgo de progresión a diálisis es altísimo. O que la tasa de filtración disminuye un 25% en un año. Entonces, ¿ellos qué nos quieren decir aquí? Pues que dependiendo de en qué grupo esté el paciente, ustedes se dan cuenta que los pacientes obviamente que están en rojo son los que tienen mayor riesgo de cumplir ese, digamos, no esa meta, sino esta descripción, o sea, que lleguen a tener un descenso bien grave de la tasa de filtración glomerular. Entonces, es sencillo, entre menor la tasa de filtración y entre mayor la proteinuria, pues más riesgo de terminar en diálisis, ¿sí? Entonces, por eso son estos colorcitos. En teoría, estos pacienticos que están aquí, que están en verde, son los que menos tienen riesgo de hacer una progresión pues a los parámetros que ellos miden, que es que se le baje el 25% de la tasa de filtración glomerular o que en un año hayas perdido 5 minutos de tasa de filtración, que eso es muy grave, ¿sí? Entonces, póngale mucho cuidado a esa gráfica, tenganla presente. Bueno, entonces para que uno esté expuesto o esté en riesgo para hacer una falla renal crónica, uno tiene que tener unos factores de riesgo. Entonces aquí ellos lo dividen en factores iniciadores y factores de progresión. Entonces los factores iniciadores, pues ustedes los ven ahí, son muchos de los que nosotros vemos en medicina interna. Entonces la hipertensión, la diabetes. Entonces la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, ¿sí? El cigarrillo, bueno, la exposición a medicamentos nefrotóxicos. Y tenemos unos factores de progresión. Hay unos que no los podemos modificar, como por ejemplo la edad, el sexo, la predisposición genética, pero otros sí. Pues, ¿qué factores de progresión podemos modificar? Pues el pobre control de la presión, el pobre control del azúcar, que por eso es que los pacientes se nos complican. Claro. Ahí es donde ustedes tienen que intervenir, ahí en esas partes, ¿sí? La proteinuria, bueno, las enfermedades cardiovasculares, que eso uno lo reduce con el manejo de los factores de riesgo, y pues todas estas características, ¿sí? Entonces, cuidado, pues hay factores, como les digo, que no podemos modificar, o sea, quitarle que un paciente no sea hipertenso no se puede hacer, pero mantenerlo controlado sí. Y aquí en estas gráficas yo les quería mostrar eso. Entonces aquí ellos lo que comparan es la supervivencia renal versus el control de la presión arterial. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí hay dos gráficas, que vendría a ser como la presión arterial media, yo diría que es aquí. Entonces los pacientes que tienen presiones arteriales medias más altas, quiere decir que están más hipertensos, pues lo que grafican aquí es que la función renal en el tiempo se deteriora más rápido. Y lo mismo ocurre con la proteinuria, que eso era lo que vimos en la anterior clase. A mayor proteinuria, pues mayor alteración renal y mayor daño. Entonces, ojo con esos factores de riesgo. Y aquí tenemos unos ejemplos, pues cada uno de esos factores de riesgo tiene unos mecanismos fisiopatológicos por los cuales va a producir que el riñón se dañe. Entonces es la hipertensión, por hipertensión glomerular y glomerulosclerosis, la albuminuria, que ya la habíamos visto, por disfunción endotelial y vascular, bueno, la dislipidemia por glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, el cigarrillo por activación del sistema nervioso periférico, injuria endotelial y toxicidad tubular directa,
y el ácido úrico por estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí vemos todos estos factores, ¿sí? Lo que hacen es atacar pues, el riñón pues, en diferentes, dentro de sus diferentes funciones, y lo que termina es, lo que produce es una progresión hacia una falla renal crónica. Entonces, miren, ¿qué es bien importante que yo les dije desde que empecé la charla? Que tamiza. ¿Sí? Entonces, ¿a quién hay que tamizar? Pues aquí hay que tamizar a la mayoría de grupos de riesgo, a los hipertensos, a los diabéticos, ¿sí? A los pacientes que tienen historia familiar de falla renal, a los obesos, a los que les dio un infarto, a los que tengan alteraciones de enfermedades multisistémicas como por ejemplo lupus, todas las enfermedades, pacientes con condiciones urológicas y consumo crónico de medicamentos nefrotóxicos. Entonces, en esos casos, no se olviden de tamizar, porque eso es lo que más se olvida. A veces los pacientes llegan sin una creatinina y eso pues, no es justo, porque ese examen no es costoso, ¿sí? Inclusive las guías lo que dicen es que uno debería tamizar a la mayoría de personas mayores de 60 años, porque ahí es donde más se presenta la falla renal. ¿Y cómo se tamiza? Pues no les vayan a mandar, bueno, el principal examen con el que se tamiza es la creatinina. El que lo acompaña pues es el nitrógeno ureico, ¿sí? Pero no se olviden de la albuminuria creatinuria, ¿sí? Ese yo se los nombré en la anterior clase, ¿sí? Era que precisamente hoy me llegó un paciente así, un señor hipertenso, solo toma valsartán y amlodipino, y es totalmente funcional, tiene entre 50 y 60 años. Y lo vieron en un pueblito, le mandaron la albuminuria creatinuria, le dio en 500. La doctora lo vio, le mandó la proteinuria en 24 horas, y hoy me llegó con 3.5 gramos de proteínas botando en el riñón. Y no tiene ni un síntoma, no le duele nada. Creatinina en 1. ¿Sí me entienden? Entonces, si ustedes no tamizan, se les pasa un caso como el de él. Entonces la familia me decía, y eso, o sea, ella me preguntó como que qué le puede pasar si no le tratamos eso. A largo plazo eso te daña el riñón, y no tan a largo plazo, en 6 meses te puede estar dañando ya. Entonces está botando 3 gramos de proteína, ¿sí? Entonces pilas con este examen, pilas con la albuminuria creatinuria, eso es barato, y obviamente pues hay que calcularle la tasa de filtración glomerular. Pues ojo con el tamizaje, yo no le niego un tamizaje de creatinina a nadie, sobre todo los pacientes míos de medicina interna, la mayoría van con creatinina, porque mira el caso de ese señor de hoy, bueno, él es hipertenso, pero pueden tener una enfermedad glomerular sin ser hipertenso. Entonces, una creatinina y las bueno, entonces, ¿por qué se produce? Miren, cuando uno habla de la fisiopatología de falla renal crónica, en los textos, sobre todo en un texto de nefrología, ellos resumen, la mayoría de daños lo resumen derivados del daño glomerular, ¿sí? Ellos lo que dicen es que ellos como que hacen una homología de que la mayoría de patologías tienen como un mecanismo parecido, así sea el origen constructivo o alguna cosa diferente. Pero ellos lo que dicen es que todo empieza por un daño glomerular, ¿sí? Entonces hay un aumento de la presión glomerular, eso hace que aumente la filtración de proteínas, el aumento de la presión glomerular estimula las células mesangiales, en las células mesangiales hay unas células que cambian su fenotipo y que hace que empiece a producirse una matriz extracelular y el riñón se empieza a poner como fibroso, ¿sí? Aparte de eso, con el aumento de la presión glomerular pues se afectan los podocitos, se empiezan a perder su capacidad de filtrar esas proteínas. Un factor importante es el aumento de la angiotensina 2, ¿sí? Que está muy relacionada con la diferenciación, digamos, en las células. Por ejemplo, se ha visto que la angiotensina 2, el estímulo, el aumento de la angiotensina 2 tiene que ver mucho con el daño a nivel de los podocitos. Por eso los IECA y ADA2 pueden tener beneficios, porque eso bloquea. Y a largo plazo, pues aumenta el proceso, digamos, de inflamación, y esto lo que produce, digamos, en conclusión, es una fibrosis. O sea, el riñón se pone fibrótico con todos estos cambios que vemos aquí. Esta parte es porque, digamos, el daño a nivel renal no es solo en el glomérulo, sino que a medida que se van filtrando proteínas, se empiezan a dañar los túbulos. Entonces, todas las proteínas que se filtran, pues se intentan reabsorber a través de los túbulos, y eso hace que cambie el ADN de las células epiteliales. Y al cambiar este ADN,
pues estas células se vuelven más proinflamatorias y estimulan toda esta serie de enzimas o toda esta serie de citoquinas que hacen que aumente el proceso inflamatorio, y esto produce un daño a nivel del epitelio, y lo que produce es que las células epiteliales tubulares se empiezan a dañar, cambian su fenotipo, hay menos filtración, y pues todo esto lleva a un daño progresivo. Y al final, lo que yo les decía, entonces al final todos estos cambios del glomérulo, del túbulo, que esto es, digamos, una célula del túbulo proximal, lo que hace es que al cambiar ese fenotipo aumenta la producción de células inflamatorias, eso estimula los linfocitos y los macrófagos, y unas células que llaman las células dendríticas, que se encuentran, digamos, en el intersticio. Esas células se estimulan mal, y empiezan a botar una serie de precursores que hacen que las células cambien su morfología y se produzca más matriz extracelular, más proliferación de fibroblastos, y esto es lo que lleva a que un riñón se dañe totalmente. Yo por eso en la charla pasada yo les decía, hay que evitar que el riñón llegue a ese punto de fibrosis, porque ahí ya no hay vuelta atrás. O sea, cuando un riñón se fibrosa o hay nefritis intersticial, ya no se puede revertir eso, ¿no? Los cambios finales son pues que presenta una glomerulosclerosis, daño glomerular, fibrosis túbulo intersticial y esclerosis vascular, y esto es lo que da el daño definitivo. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, como ya les dije, la mayoría de veces el hallazgo es incidental, pero no se olviden de lo que les acabé de escribir. Pilas con la hematuria, pilas con la proteinuria, ¿sí? Algunas veces pues un paciente puede presentar dolor abdominal, pues sí, si por ejemplo la falla renal es secundaria a una estenosis de las arterias renales o alguna cosa así, pues puede presentar, o alguna otra causa, digamos. Yo he visto pacientes que llegan con daño renal así severo o digamos avanzado, que necesitan diálisis. Entonces, ¿cómo llegan esos pacientes? Pues llegan como si tuvieran una enfermedad crónica que nadie se las hubiera tratado. Entonces llegan pálidos, nos han llegado muchos vomitando, muchas veces llegan con dolor abdominal, entonces piensan que es apendicitis, que es la vesícula, y luego nos damos cuenta que es el riñón que está fundido. Entonces, mira que los síntomas a veces son inespecíficos. Yo por eso les decía ahora, tamicen, o sea, pidan el examen, porque si vos dices, uy, no es una apendicitis, no le pides unos azoados y tiene una falla renal, te fuiste por donde no era. Y a veces rectificar, o sea, ese tiempito de rectificar es el tiempo que el paciente se te pone maluco y termina anuncio o se te puede morir. Entonces, es un examen de entrada, ¿no? Bueno, y no se olviden de los síntomas sistémicos que pueden ser asociados pues a la enfermedad, a la causa de base. Bueno, mira, esta tabla es supremamente importante porque esto es lo que ustedes tienen que hacer, que es como un resumen de lo que ya hablamos. Entonces, no se olviden de testear o de hacer el tamizaje con la creatinina y con la albuminuria creatinúrica. Este que se llama cistatina C es un marcador mucho mejor que la creatinina, pero no lo tenemos acá. La creatinina es más marcador porque tiene que ver mucho con la parte, digamos, del estado proteico, del estado del paciente en cuanto a sus proteínas. Por ejemplo, si un paciente está en un estado de desnutrición, la creatinina no es un buen marcador de fallo renal. Si le amputan una pierna, no es un marcador de fallo renal. Pero ¿qué hacemos si es que lo tenemos? No tenemos más. Entonces, tamicen con estos dos. Si ya les da el parámetro de que tiene fallo renal por alguno de estos, más los que ya les dije, no, ojo con la hematuria, la proteinuria, toda esa vaina, entonces el siguiente paso cuando ya el diagnóstico está hecho es buscar la causa. A mí esta diapositiva es la que me parece más importante de la charla, porque esto es lo que resume lo que yo hago con sus compañeros, y es lo que ustedes deben hacer en todas las enfermedades, no solo en falla renal. O sea, vos diagnosticas y luego vas y buscas la causa. ¿Sí? Porque si no encuentras la causa, a veces te quedas tratándole cosas superficiales. ¿Sí? Entonces, pilas con buscarle la causa. Mira, pueden haber enfermedades tan graves que causen un daño renal que si ustedes no hacen el proceso de buscarle la causa, están mal. Nosotros tuvimos un paciente que llegó solo con fallo renal, y dentro del estudio de la falla renal le hicimos una prueba de VIH y salió VIH positivo. Eso que cambia la vida. ¿Sí ves? Y
cuando vos lo ibas a ver, vos le decías, pues como tanteándole los factores de riesgo, y él decía, no, es que yo soy deportista. O sea, yo, nada, o sea, vicioso al 100. Me hicieron la prueba y pum. Y ya el otro día la esposa sentada al lado. ¿Cómo así? ¿Sí ven? Entonces son cosas que cambian la vida. O sea, que estudien bien los pacientes, porque a mí me han llegado pacientes que dicen, yo siempre les pregunto, cuando llegan pacientes en diálisis jóvenes, yo les digo, ¿y usted por qué se le dañaron los riñones? Entonces me dicen, no, es que a mí me dijeron porque yo soy hipertenso y tienen 30 años. Entonces digo, no, a usted no le buscaron la causa, porque un joven de 30 años hipertenso no puede ser que se le dañen los riñones. ¿Cómo es eso? O sea, ese paciente tenía otra cosa que nadie le estudió. Esa es la respuesta. ¿Sí ves? Entonces, ese cuentico de que se me dañaron los riñones porque yo soy hipertenso, no. ¿Sí? O sea, eso es raro de ver. En un diabético de pronto es más frecuente, pero en un hipertenso no. Entonces, busquen la causa. ¿Sí? No se queden así como que tiene falla renal y ya. Busquen. En nuestro medio hay una causa que es bien chimba, o sea, que yo a ellos les enseño a los estudiantes, que es los pacientes con problemas de próstata. ¿Sí? Y aquí un abuelo va a consulta y nadie le pregunta si se hizo ver de la próstata. Le miran lo demás y la próstata. Y luego llegan a urgencias que no pueden orinar con falla renal. Entonces, no, pues son cosas que se pueden prevenir. ¿Sí? Entonces, pilas con la causa. Esta está de tercera ahí de... Bueno, luego que ya bueno, eso se hace simultáneo, ¿no? Pues aquí van pasos. Le buscan la causa, luego lo clasifican, que eso ya vimos para acá, según la albuminuria y todo eso. Mira, aquí una cosa bien importante, y es que ellos nombran aquí que hay que tener en cuenta factores de pobre pronóstico, de alto riesgo de que termine en diálisis. Entonces, ojo, pues mirar algunas situaciones que pueden hacer que la falla renal avance más rápido. Por ejemplo, que sea una rápidamente progresiva, que eso yo ya les hablé la vez pasada, que sea un paciente con una hipertensión no controlada, o sea, ojo con los pacienticos que llegan tomando 4 pastillas y que toman clonidina, prazosin, que ese ya está mal, o sea, ya algo por ahí tiene su cosa rara en el riñón. Los pilas con la hipertensión no controlada, los que hacen hipercalemias también así medio raras, párenles bolas. Ojo, uno de los exámenes que nosotros siempre hacemos, que creo que me faltó nombrarlo ahí, que esa es otra forma para saber si un paciente con daño renal ya venía desde un tiempo con el riñón enfermo, es una eco renal. Siempre hagan eco renal, ¿listo? Bueno, si ha tenido nefrolitiasis recurrente, si tiene una hematuria o una piuria estéril recurrente, bueno, hay unos score que se hacen que pueden predecir qué paciente te puede terminar en diálisis, y el síndrome nefrótico. Entonces, un nefrótico con falla renal crónica es un paciente que hay que tenerlo en control cada mes. ¿Listo? Y si ya la enfermedad avanza o la proteinuria es persistente, mejor dicho, aquí dicen, si tiene un estadio 4 a 5 o una proteinuria significativa o tiene uno de estos factores, tienen que remitirlo al internista o al nefrólogo. Sí, pues que eso se hace obviamente mucho antes, pero ya que esa tablita es, digamos, como el resumen de lo que tienen que hacer ustedes. Adicional a eso, entonces lo que van a hacer es esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer como médicos generales? Pues lo que uno tiene que hacer es frenar la progresión. ¿Cómo se frena la progresión? Pues lo más importante es controlar las comorbilidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estilos de vida y dieta, obviamente bajarle el consumo a la sal, que dicen es bajarle el consumo a la proteína, decirle que haga deporte, que baje de peso y que suspenda el cigarrillo. En cuanto a medicamentos que disminuyen la progresión, o sea, que evitan que el paciente termine en una falla terminal, están. Entonces, los IECA y ARA2 ya los vimos, importantísimo. Los inhibidores de SGLT2 también importantísimo. Hay unos que llaman antagonistas del receptor mineralocorticoide, pero no esteroideo. O sea, lo que se refieren en este tipo son no a la espironolactona, sino a unos nuevos medicamentos. Hay uno que se llama pero ese no lo tenemos aquí, ¿sí? Y obviamente el manejo específico de la enfermedad, ¿no es cierto? Pilas con esto que llaman aquí el riesgo cardiovascular. Entonces, los pacientes con falla renal, a veces la mayor causa de mortalidad en una falla renal es la parte cardiovascular. Entonces, ahí que entra pues los mismos medicamentos que vimos más las estatinas. Un paciente con falla renal obligatoriamente tiene que tener una estatina, o sea, obligatorio.
No, que tiene LDL de 30, no importa, tiene que tener estatina. ¿Sí me entiendes? O sea, obligatorio tiene que tener estatina. Que le ponemos aspirina, no. O sea, aspirina para prevención primaria hasta ahora no. La última guía cardio que dije que tenía como 300 hojas, en un párrafito yo leí que aspirina no, pero así pues que pasa aspirina. La aspirina no, de entrada no. No den aspirina si no se ha infartado, no le dio una ACV, aspirina no. ¿Listo? Y una cosa bien importante que ustedes pueden hacer es que ahora les voy a mostrar, vigilar las complicaciones, ¿sí? Entonces ellos hacen unas complicaciones. Esas complicaciones a veces uno no les para bolas, ¿sí? Pero son bien importantes porque si usted se las trata, le evita que progrese la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con falla renal hace anemia, entonces hay que tratarse. Un paciente con falla renal te hace aumento de los niveles de potasio, entonces hay que estar pendiente, porque ellos se mueren de la parte cardiovascular. Los pacientes con falla renal te pueden hacer acidosis metabólica. Un paciente con falla renal te hace alteraciones del metabolismo mineral óseo, ¿sí? Que eso se ve representado por unos marcadores que uno solicita que ya les voy a mostrar. Entonces, ahí es donde tienen que intervenir. Si ustedes hacen las cosas bien en esta parte, le evitan que llegue acá, al amarillo. Y obviamente si el paciente es juicioso, porque si no se hacen las cosas pues que uno le manda. Pero si ustedes le intervienen aquí, le pueden evitar la progresión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Pero mira, aquí esto está mal, esta guía es como del 2021, creo, como eso cambia cada rato. Estas diapositivas, ¿no? Uno las tiene que ir cambiando, eso es lo malo. Entonces, la última guía que digo recomienda que un paciente con falla renal crónica tiene que estar con cifras tensionales, la sistólica en 120. ¿Sí? Aquí decía 125 a 130. No, la guía que digo es que si lo puedes llevar a 120, ese es el objetivo. ¿Cuáles son los antihipertensivos de elección? Pues los IECA o los ARA2. ¿Sí? Si le tienes que adicionar otro, pues ya tienes que ver cuál escogerías, ¿sí? Dependiendo del paciente. Pero en sí, los IECA o los ARA2, nunca combinar, ¿no? Nunca. No. Siempre uno. Mira, aquí hay una recomendación bien importante de esta guía, que es la guía de hipertensión en el parámetro que tiene que ver con falla renal crónica, la europea, ¿no es cierto? Aquí lo que dice es que si usted, por ejemplo, si la meta de un paciente con falla renal crónica es 120, ¿sí? De la sistólica, si el paciente te llega con un afinamiento donde las presiones están mayores a 140, ese paciente debería entrar con 2 antihipertensivos. ¿Sí? O sea, eso dice la guía. ¿Sí? Si el paciente está 20 milímetros de mercurio por encima de su meta, entre con 2. ¿Listo? Porque a veces a uno le da como miedo y le pone un hito, ¿no? No. Si está 20 por encima, 2. Le puede poner uno combinado, ¿sí? O sea que, por ejemplo, enalapril con hidroclorotiazida, o los sartán con otro, o los sartán amlodipino, bueno. Pero si está por encima de 20, 2. ¿Listo? Hay mayor control. Tienes más probabilidad de llegar a tu meta. ¿Sí? Entonces, pilas porque esta recomendación es bien importante. Bueno, en cuanto a lo de la presión, no se olviden que los diuréticos, pues ya habíamos hablado de eso en cuanto al síndrome nefrótico, y lo de la sal, ¿no? Disminuir el consumo de sal a 2 gramos día, y el ejercicio que dicen que 150 minutos semanales, ¿no? De ejercicio. Es importante lo del ejercicio. Hay una cosa que de pronto yo no había caído como, no caído en cuenta, no, sino que nosotros de pronto no aplicamos tanto, y es que ustedes cuando tengan un paciente hipertenso diabético, mándenlo de los otros especialistas, ¿no? Porque a veces uno, eso lo tiene muy bien definido en los programas de crónicos. O sea, los crónicos, por eso los programas de crónicos son buenos, porque ellos los mandan al oftalmólogo, al psicólogo, a la nutricionista. Eso es bien importante, porque uno no maneja, o sea, todo eso uno no lo maneja, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, un psicólogo es bien importante, porque ellos, los compañeros, ustedes saben, en consulta uno tiene 20 minutos, vos 20 minutos para formular, para examinar, para mandarle exámenes y luego darle 5 minutos de terapia psicológica. No. Entonces vos tienes a la psicóloga ¿para qué? Pues para que le pregunte, a usted si está tomando la droga. O sea, en su casa sí hay alguien que lo vea que sí se toma sus pastillas. Para eso sí, ¿sí ves? Cada uno ataca su parámetro, por eso remitan. A los nutricionistas también hay que remitir, ya les voy a mostrar por qué.
Bueno, esta gráfica pues ahí las traje, esta se las voy a... yo les traje, esta era para que ver cómo se debe tomar la presión al paciente en el consultorio, pero no les va a leer todo, la van a leer en su casa. Pero esa es... Bueno, mira, esta gráfica es bien interesante porque aquí, en esta gráfica sobre todo nos muestran todos los mecanismos de los medicamentos que nosotros utilizamos para tratar una falla renal crónica. ¿Por qué hay que formularlos? Entonces, mira, aquí tenemos el mecanismo. Ellos dicen, ¿cómo se mejora la estructura tubular, la integridad, la estructura y la función tubular? Entonces aquí dice, disminuir la reabsorción de sodio y glucosa y darle, o sea, como evitar que el túbulo como que se gaste energía a veces en cosas que, pues, o sea, disminuir el consumo de energía en el túbulo. Entonces, ¿qué dice aquí? Pues para eso, disminuir el consumo de sal, porque si vos consumes menos sal, pues el túbulo tiene que reabsorber menos, entonces le evitas pues el consumo. Lo otro es los medicamentos, los ISGLT2, porque pues al ayudar con este medicamento, pues ayudas a que filtre más glucosa y que no reabsorba tanto, entonces el glomérulo conserva su energía. Entonces, si ven que aquí esta gráfica es muy interesante porque aquí habla de cada uno de los mecanismos. Pues mira, esto es la integridad del túbulo. ¿Cómo reducir la presión intraglomerular? Pues ya habíamos hablado. Entonces, modular el feedback túbulo-glomerular, regular muy bien el tono de la arteriola aferente. Entonces, ¿quién hace eso? Pues los IECAS. Ellos regulan esas presiones en el túbulo glomerular. ¿Sí? También los inhibidores de SGLT2. Entonces, bien. Y acá, disminuir la inflamación y la fibrosis intersticial. Entonces, por ejemplo, aquí están metidos esos antagonistas del receptor de mineralocorticoides no esteroideos, es decir, que les digo que no lo tenemos acá. Entonces, si ven aquí, en estos tres mecanismos, aparte de lo de la dieta, vemos cómo actúan los medicamentos con los que debería uno tratar un paciente con falla renal crónica. Entonces, aquí está un mecanismo, aquí está el otro mecanismo y aquí está el otro mecanismo. Eso justifica qué es lo que vos tienes que mandar. ¿Sí? Entonces, mira, esta tablita muy clarita pues para que la tengan en cuenta. Bueno, esta es una diapositiva que la saqué de un metaanálisis, que es un poco de cosas ahí, pero para que no se enreden. Los estudios, como yo les decía, de IECAS y ARA2 en manejo de falla renal son como viejitos, y entonces en este estudio lo que hicieron fue que cogieron varios estudios donde se evaluó el rendimiento de los IECAS y ARA2 en un paciente con falla renal crónica, y ellos lo que miraron es, dentro de los desenlaces más graves que le puede pasar a un paciente con este diagnóstico, ¿cuál era el beneficio? Entonces, si ustedes ven aquí, miren, todos van, o sea, que el cuadrito esté hacia el lado izquierdo favorece al medicamento que está evaluando. Si se va para el otro lado, favorece al placebo. Y si pasa la línea, o sea, si la línea se pasa de lado a lado, quiere decir que es un resultado no significativo, no hubo diferencia. Si ustedes ven aquí, sobre todo en esta parte que dice evolución de la falla renal, aquí compararon IECAS versus placebo, lo arrastra. ARA2 versus placebo, lo arrastra. ¿Sí? O sea, quiere decir que los estudios se ha demostrado que esos medicamentos disminuyen la progresión. Aparte de eso, miren acá otro desenlace. La enfermedad cardiovascular en falla renal. Miren cómo los IECAS y los ARA2 arrastran. Entonces quiere decir que son medicamentos que se ha demostrado que funcionan. Y son medicamentos que son pues relativamente baratos, ¿no? Para no utilizarlos. Entonces, esta es como una parte de la evidencia donde ven que estos medicamentos están probados que sirven. Y aquí tenemos unos estudios que estos están más completos, que esos salieron hace poco, ¿no? Este es el estudio de la dapagliflozina en falla renal crónica. ¿Sí? Entonces, miren, este ejercicio lo hacemos con los internos en urgencias. Y es que nosotros los podemos analizar estudios de investigación. Entonces, ¿cómo se hace un resumen de un estudio de investigación así rápidamente? Entonces, vos coges y nombras el estudio, o sea, pones la foto del estudio. Este se llama DAPA-CKD. ¿Sí? Y le haces un resumen de cómo se hizo. Entonces, este es un estudio aleatorizado, quiere decir que cogieron pues, pacientes, los pasaron para acá, de forma aleatoria. Bueno. Es doble ciego, o sea que los pacientes ni el investigador sabían a qué grupo estaba asignado el paciente. Es placebo controlado, quiere decir que al uno le daban placebo y al otro la dapagliflozina. Y multicéntrico, o sea que se hizo en varios hospitales. ¿Cuántos pacientes cogieron? 4.300.
cuando uno analiza un estudio, uno tiene que determinar bien cuáles son los criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué? Porque eso es lo que te define a qué paciente se lo aplica. ¿Sí me entienden? Entonces, los criterios de inclusión de este estudio eran pacientes con tasa de filtración de 25 a 75 milímetros por minuto. Quiere decir que si alguno de profesor les pregunta, ¿se le puede dar dapaglifosina a un paciente con falla renal con tasa de filtración de 15? Ustedes le tienen que decir no. No, no hay ¿Por qué estudio. no? Porque el estudio CKD, Porque no hay estudio. DAPA CKD, no tuvo en cuenta pacientes con tasa de filtración de 15 milímetros de minuto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esa sería una intervención que nosotros le llamamos off-label, o sea, que es una que no está estudiada hasta ahora. En teoría usted no puede hacer eso, porque le puede ir mal a su paciente y le embarga. En cambio, estos estudios, si ustedes ven, le dan el aval. Entonces miren, por ejemplo, aquí, el otro criterio de inclusión era que tuvieran una albuminuria creatinuria de 200 a 5000. ¿Sí? Y la intervención fue que ellos compararon dapaglifosina versus placebo. Entonces el resultado que ellos buscaban era que hay un descenso de la tasa de filtración del 50%, o sea que al evaluar las dos intervenciones, ellos miraron si en cuál de los grupos había un descenso significativo de tasa de filtración, si en el placebo o en el otro. Que el paciente llegue a enfermedad renal terminal o que tenga una muerte de causa renal o cardiovascular. Entonces, así se resume en un estudio más o menos. ¿Qué encontraron? Entonces ellos encontraron esto. Estos son los desenlaces. ¿Sí? Entonces, en estas gráficas lo que ellos representan es que en el desenlace final que buscaban era progresión de falla renal, muerte cardiovascular, que el paciente llegue a diálisis. Ellos encontraron que en estas gráficas había una diferencia a favor de la dapaglifosina, porque si ustedes se dan cuenta, esta es la incidencia de los desenlaces primarios, este es el tiempo, y ustedes se dan cuenta aquí que esta gráfica se va más arriba que esta. Quiere decir que había mayor incidencia de muerte, de todos esos desenlaces en el placebo. ¿Qué pasó? Pues que les fue mejor cuando les dieron dapaglifosina. Y una cosa bien importante, porque el otro ya no se los voy a explicar así, es que ellos le miden aquí una vaina que se llama el HR. Este HR, cuando da debajo de 1, quiere decir que la intervención, o sea, digamos, tuvo éxito. Y le miden una vaina que se llama intervalo de confianza. Y cuando esto está menor a 1, como está aquí, miren que está entre 0,5 y 0,7, quiere decir que fue estadísticamente significativo. Entonces este estudio tuvo un resultado estadísticamente significativo, ¿sí me entiendes? Entonces de ahí se deriva que a un paciente con falla renal hay que darle dapaglifosina. Y este es el otro estudio. ¿Sí? Parece. Sí. Bueno, y el otro estudio para ir avanzando es el de empaglifosina, que se llama EMPARREC. Dapaglifosina. Bueno, entonces, a ver si esto funciona. Sí, entonces este es el otro estudio que se llama el EMPA-KIDNEY. Entonces el EMPA-KIDNEY, lo mismo que les mostré ahora. Entonces la intervención, el control, y ellos lo que encontraron fue lo mismo. En el desenlace primario, que era básicamente lo mismo que les acabo de mostrar, le iba mejor a la empaglifosina. Entonces de ahí se derivan los dos estudios de inhibidores de SGLT2 en falla renal. ¿Ustedes habían visto esto? Pero ustedes sí sabían que a los inhibidores de SGLT2 hay que darles, a la falla renal había que darle inhibidores de SGLT2. Sí. Más o menos, sí. Sí. Entonces mira que cuando uno habla con evidencia, pues las cosas suenan como mejor, ¿no? Pero esto los casos no. Bueno, mira, aquí para representarle que en todos los subgrupos de ese estudio, a la mayoría les fue bien, ¿sí? Pero pues esto vamos a avanzar un poco. Bueno, entonces ya tienen la evidencia para esos dos. Importante pues que tengan en cuenta algunas intervenciones, ¿no? Obviamente el paciente diabético tiene que estar controlado, con hemoglobina glicosilada controlada.
Pilas con los nefrotóxicos, ¿no? Mira que a veces uno no repara eso. La metformina no se puede dar cuando el paciente tiene tasa de filtración menor a 30. O si el paciente le llega a tasa de filtración a 30, ustedes le tienen que quitar la metformina. Entonces, porque si no se la quitan, pues le aumentan el riesgo de que haga acidosis metabólica. Pues pilas con los medicamentos. En falla renal crónica siempre tienen que ajustar los medicamentos según la tasa de filtración. Entonces, evitar nefrotóxicos, ojo con eso, lo que les decía, el contraste. Miran, a nosotros un paciente en urgencias nos hizo falla renal terminal, o sea, terminó en diálisis, porque le hicieron una preparación para una colonoscopia. Entonces, pilas con esa vaina de esas preparaciones que hacen con, no sé, eso les ponen como unos enemas, ¿sí? Entonces, a él tenía falla renal, la jefe le dijeron, vale, le vamos a hacer una colonoscopia, le voy a poner unos enemas, al otro día en diálisis. Una vez dice, ¿será que era necesaria esa colonoscopia o no? Lo mandaron a diálisis por una colonoscopia. Y las con los nefrotóxicos. Bueno, eso ya lo veamos. Y una cosa importante es que estos pacientes toca mandarlos a vacunar contra influenza y neumococo, porque los pacientes pues, se les pega todo el parte. Bueno, una de las cosas que yo ya les había dicho es lo del riesgo cardiovascular. Ojo con la parte de las estatinas. Entonces aquí yo les traje una gráfica y esta es la de las estatinas, ¿sí? Entonces miren, aquí esta guía recomienda poner estatinas y la última guía que digo dice que obligatoriamente hay que ponerles estatinas. Entonces, ojo con las estatinas. Mira que la estatina que recomiendan las guías y este artículo es la atorvastatina. ¿Sí? Aquí dice, la atorvastatina es la estatina preferida en pacientes con falla renal crónica. Dice, tiene menor cantidad de metabolismo renal y no requiere ajuste de la dosis en falla renal crónica. Entonces, si van a mandar estatina, atorvastatina. ¿A qué dosis? Pues si es un paciente con falla renal avanzada, la idea es darle dosis full. ¿Sí? Alta potencia. ¿Listo? Así, como le digo, así tengo un LDL bueno, ese paciente es indefinido, alta potencia. ¿Listo? Inclusive, miren que la guía CADIGO dice que no es suficiente a veces la estatina. A veces vos tienes que iniciar, en los pacientes de alto riesgo, o sea, si ya tiene una G3 para abajo, con proteinuria, le deberías iniciar atorva más ezetimibe, porque tienes mayor control y tiene disminuye más el riesgo de que te muera un infarto. Entonces, son cosas como interesantes, ¿no? O sea, varias cosas interesantes que se puede hacer, porque uno a veces es como muy chambón en esto, así, como que le manda la estatina, no. Eso está escrito, por eso yo les decía, estos temas son largos. Es solo el enfoque, pero esto tiene muchas cosas para hablar. Bueno, y esto es lo último. Entonces yo les decía que ojo con las complicaciones, porque es así, tienen que pararles bola. Entonces, ¿qué complicaciones hacen estos pacienticos? Anemia. Yo siempre a veces los corcho, mi gente. Llega un paciente con falla renal y el hemograma tiene anemia. ¿Cuál es la causa de la anemia? Tiene falla renal, esa es la causa. Entonces ellos hacen es bien frecuente que hagan anemia. Como un compañero de ustedes me dijo algún día, la anemia es un signo de enfermedad crónica, a no ser que vos estés sangrando. Claro. O sea, si vos te encuentras a un paciente con anemia es porque algo tiene. Y ese cuentico que dicen, no, es que tiene anemia porque no come bien, eso no es. O sea, vos tienes que dejar de comer bien, ¿qué? Unos 3, 4 meses. A vos no te da anemia por dejar de comer, a no ser que tengas una dieta pues solo a base de vegetales, ¿no? Pero es raro que a vos te dé una anemia carencial así rápido, ¿no? Entonces, pilas porque la anemia es frecuente y el perfil la mayoría de veces es normo-normo, ¿no? La anemia normo-normo es la que... Bueno, entonces la anemia, mira, aquí yo no les voy a decir, pero según el estadio, ellos les dicen a ustedes cada cuánto hacerle un hemograma. O sea, entre más avanzada la falla renal, más necesidad de hacerle un hemograma más frecuente, o sea, cada 3 meses, cada 6 meses. El otro parámetro es la enfermedad del hueso. Entonces, la enfermedad del hueso es la que más creo que se nos olvida, porque ellos hacen alteraciones en el hueso. Entonces, los pacientes con falla renal crónica hacen hipocalcemia, hiperfosfatemia, hacen déficit de vitamina D y hacen una vaina que es bien peligrosa que se llama hiperparatiroidismo secundario. ¿Sí? Las paratiroides empiezan pero a producir algo. Y
yo vi, o sea, nosotros generalmente ya los pacientes no llegan a eso, pero ellos pueden, en el caso más avanzado, pueden hacer un daño de hueso, o sea, bien grave. Nosotros hemos visto pacientes que se fracturan así solitos. Medio hacen un esfuerzo, se fracturan. Y eso es por la enfermedad mineral ósea. Entonces, eso hay que tratarlo. El otro es la hipercalemia. Entonces, ojo con la hipercalemia, ¿listo? La hipercalemia, bien importante, está midiendo el potasio, la acidosis metabólica y bueno, lo del riesgo cardiovascular que ya hablamos. Entonces, aquí para ir avanzando, vamos a mostrarles, les voy a mostrar aquí qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Ahí están las razones fisiopatológicas de por qué se baja el calcio, por qué se sube. Eso ya lo leí. Pero aquí es bien importante que tengan en cuenta las recomendaciones de cómo tratar a un paciente, ¿sí? Entonces, pilas, todo paciente con falla renal crónica tiene que pedirle hemograma, tiene que pedirle electrolitos, tiene que pedirle fósforo, tiene que pedirle calcio, tiene que pedirle PTH, tiene que pedirle vitamina D. En esas cosas es que nosotros fallamos, porque nosotros así como que solo creatinina, no. Todo eso tienen que pedir un perfil lipídico, ver el riesgo cardiovascular, todo eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como se les eleva el fósforo, hay que mandarlo a una nutricionista para que le diga que no puede comer tanto esto. ¿Eso que está ahí? Lo saqué de internet. Yo no sabía que las lentejas tenían tanto fósforo. Entonces, por eso es que les decía que hay que remitirlo. Porque uno dice, pero nutricionista, ¿para qué? No, pues ellos manejan mejor este tema. Si el nutricionista dice, las lentejas tienen harto fósforo, usted no puede comer eso porque tiene falla renal. Y si se le eleva el fósforo, le puede dar un infarto. Porque el fósforo, el calcio, bueno, todo eso se pega en los vasos y puede producir aterosclerosis. Entonces, para eso es importante remitirlos, ¿sí? Porque estas cosas hay que cuadrarlas. ¿Listo? Entonces, miren, si el fósforo es menor a 4,5, se le deja dieta nomás. Si el fósforo es mayor a 5,5, entonces lo que hay que hacer, si el fósforo está alto y el calcio está bajito, la primera opción es ponerle carbonato de calcio. Entonces, ustedes creo que han de haber visto alguna vez un paciente con falla renal crónica y de pronto les llamó la atención que ellos toman calcio, calcitriol, toda esa vaina. Entonces, ¿por qué les dan eso? Pues por esto de las alteraciones del metabolismo mineraloso, ¿sí? Entonces, bueno, en hipocalcemia aquí dice no tratar si mayor a 7,5 y está asintomática, ¿no? El calcitriol es bien importante, pues el calcitriol es la vitamina D activa, entonces, ¿por qué es importante? Porque esa es la que más ayuda a tratar el hiperparatiroidismo secundario. Entonces, si ustedes le piden una PTH y está 2 a 3 veces el límite superior, hay que iniciarle calcitriol. ¿Cuál es la dosis? 0,5 microgramos 3 veces en semana. Y el objetivo es mantener una PTH menor a 150. Pues ahí tienen como la razón, ¿sí? Y aquí recomiendan no dar calcitriol si el fósforo está por encima del valor normal y el valor del calcio corregido es mayor a 9,5. O sea, un enredo, ¿no? O sea, tienen muchas cosas pues ahí que uno tiene que tener en cuenta. Por eso es enredado. O sea, esta gráfica, o sea, esto del metabolismo mineraloso da para una sola charla. Lo de la anemia para una sola charla. Y así sucesivamente. Bueno, en cuanto a la anemia, importante que la estudien, ¿no? Toda anemia se estudia. Si así usted diga esto es falla renal, toda anemia se estudia. ¿Cómo se estudia? Hierro, ¿sí? Hay que pedirle hierro, saturación de transferrina, ferritina, estos que están aquí. Capacidad de unión al hierro, ácido fólico, B12. Si le encuentran, si de pronto le buscan que puede tener algún cáncer, pues eso de la sangre oculta en heces, que eso pues ya depende del caso, pero lo que tienen que pedirle son esos que les dije, que se llaman ferroquinetos, asociado al ácido fólico y la B12, ¿no? Que eso es lo que recomienda pues cada día. Entonces miren, aquí bien sencillo, si la saturación de transferrina está menor a 20 y la ferritina está menor a 100, usted lo primero que tiene que hacer es suplementarle hierro. ¿Cómo se lo va a suplementar? Pues como usted quiera. Sulfato ferroso, o nosotros tenemos una vaina que es hierro endovenoso, que es como más caro. Si en el hospital tenemos por ejemplo hierro sacarato, que es más caro pero es mejor, ¿no? Entonces mira, eso es eso. Pero si el paciente sigue con hemoglobina menor a 10, pero usted ya le suplementó bien el hierro, o sea, tiene saturación de transferrina mayor a 20 y ferritina mayor a 200, ese paciente tiene indicación de ponerle una vaina que se llama eritropoyetina. O sea que la eritropoyetina no es de entrada, sino cuando usted ya le ha suplementado el hierro. ¿Y por qué no es de entrada? Porque la eritropoyetina tiene unas contraindicaciones. Si tiene una malignidad no se puede poner. Si le dio una ACV previo tampoco.
Y si tiene bajas escalas funcionales, o sea, si el abuelo está muy postradito, tampoco debe recibir el inmunoproyectil. ¿Sí? Entonces, mira, cada una de estas cosas, ¿y cuál es la dosis? 50 a 100 unidades por kilo semanales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llevar a los pacientes con falla renal a hemoglobina entre 10 y 11. Pues si ustedes lo tienen en ese rango, usted le dice, usted está bien. No que tengo anemia, no, usted está bien. ¿Sí? Entonces, pilas porque tampoco es llevarlo a 13 y 14, no es necesario. Ya con 10 y 11 el paciente se mantiene. Entonces, miren que de pronto estas cuentas parecen enredadas, pero algunas cosas ustedes pueden ayudar como a ir avanzando. ¿Verdad? Un paciente llegue, que ustedes lo vean con falla renal, llegue con potasio, con fósforo, con calcio, con paratormona, con todo eso, ya es un avance grandísimo. Uno ya dice, este doctor sabe cómo hacerle un enfoque a un paciente con falla renal porque le pidió los exámenes que eran. Así usted no le cuadre el calcitrol, no importa, pero si lo mandas con los exámenes completos, no dice, no, este man estuvo en la clase, no se durmió. Bueno, y luego ya la última diapositiva es indicaciones de diálisis, ¿listo? Entonces pues eso ya lo verán de pronto cuando ya les toque. Ya no hay unos criterios tanto de urgencia dialítica como llamaban, uno la diálisis ya la determina según la evolución del paciente, pero pues obviamente uno tiene que tener en cuenta algunas cosas, sobre todo pues entre mayor deterioro, entre más complicaciones, o sea, si tiene una hipercalemia como la que nos llegó el paciente ayer, que llegó como con 7 de potasio. Entonces le pedimos al nefrólogo y el nefrólogo dijo, no, póngale líquidos. No, pues si no lo voy a olvidar reanimar cuando hago una arritmia, pues si no tienes con 7 de potasio, ya está parado. Que se haga paro. Listo, eso era lo que les quería hablar. Por eso ya acabamos. Bueno, listo. Preguntas.